Bueno, desde el capítulo de Psiquiatras en Formación de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, queremos agradecer al doctor Leonardo Peskin por las presentaciones que dará y está dando sobre los aportes de Lacan al psicoanálisis. En esta serie de encuentros denominados Introducción a algunos conceptos básicos de los aportes de Lacan, se tomarán ejes centrales de la teoría psicoanalítica para pensarlos a la luz del psicoanalista francés Jacques Lacan. El doctor Leonardo Peskin es médico psicoanalista, miembro titular didacta y profesor titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la International Psychoanalytic Association, es profesor en posgrados y doctorados universitarios, presenta numerosos trabajos publicados en revistas y libros de psicoanálisis. Es autor de 2 libros, Los orígenes del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica, y La realidad, el sujeto y el objeto. Durante la presentación pueden enviar las preguntas en el botón de Zoom para preguntas y respuestas que hacia el final de la presentación se enviarán al doctor Peskin para que pueda contestarlas. Bueno, buenos días a todos. Estaba pensando que este tema de la sexualidad y la pulsión es uno de los temas controvertidos desde el origen mismo del psicoanálisis. Y justamente se me ocurría pensar que si quieren un buen ejemplo de grieta van a ver todos los conflictos que se fueron generando alrededor de que Freud enfatice y defiende la idea de la sexualidad como una de las cuestiones centrales del psicoanálisis. Esto lo llevó a rupturas, algunas muy conocidas, por ejemplo con Jung, que fue uno de los que objetaba esta perspectiva. Pero lo curioso, que se abrieron varios frentes. Por un lado se abrió el frente social, de que a Freud se le ocurra la escandalosa idea de que los niños o los recién nacidos o todos siempre tienen que ver con la sexualidad, y eso escandalizó a toda la moral victoriana de la época. Y por otro lado, dentro de los propios psicoanalistas, como la idea de sostener a ultranza, la idea de que la sexualidad es un concepto central y que no es excluible, trajo esas rupturas, por ejemplo, con Jung, y bueno, de hecho Freud rompió con casi todos los discípulos, con Adler, con Ferenczi, con Abraham no porque murió tempranamente, pero en algún sentido quedaron pocos cercanos y fieles a él. Pero lo más llamativo es que esto mismo que generó escándalo en aquel entonces porque se confundió sexualidad con erotismo, o se minimizó el concepto de la sexualidad, pensándolo en relaciones sexuales o actos sexuales, se sigue sosteniendo como conflicto. La semana pasada estuve en un panel donde se objetaba que la sexualidad sea una cuestión primordial. Y también lo curioso es que en Lacan, ya por otros caminos más sofisticados, se sostiene el mismo debate. Por ejemplo, cuando Lacan dice frases escandalosas para los que quizás no las terminan de comprender, que por ejemplo la relación sexual no existe, eso produce generalmente una controversia feroz, precisamente confundiendo nuevamente relación sexual con erotismo, con encuentro de un sexo con otro o cosa por el estilo, sin entender lo que él en realidad está planteando, que es una desarmonía primordial entre la posibilidad de que la pulsión encuentre una solución en el universo simbólico. Y ni que hablar cuando dijo la escandalosa idea de que la mujer no existe, que es una propuesta lógica, teórica, que no tiene nada que ver con las mujeres, sino con el concepto de la posibilidad de que las mujeres formen un conjunto definible. Y eso probablemente haya que explicarlo en términos mucho más sofisticados que referirlos a la mujer como persona o como
cada una de las mujeres para entender que está planteándose algún grado de indefinición de un cierto tipo de goce. Les doy esto como ejemplos porque si quieren modelos conflictivos de lo imposible de ser resuelto, es una buena manera de verlo dentro del psicoanálisis y en diferentes autores y en toda esta controversia. Ahora, ¿de dónde viene la idea de Freud, que es continuada por Lacan, de que la sexualidad es central como cuestión? Bueno, justamente ligada al concepto de pulsión, que es el que yo les propongo desarrollar hoy. Es decir, que sexualidad y pulsión van juntas porque de algún modo es lo que busca algún grado de solución a lo largo de toda la vida de un sujeto y mucho más, o primordialmente, a partir del inicio de la vida. La idea que trae Freud es que el desarrollo libidinal, es decir, pulsional, de un niño o de una niña, un ser, aparece desde el inicio de la vida, pero al haber una carencia de instinto definido como un camino certero para qué hacer con eso, o que aparezca ese empuje en el mismo momento en que se manifiesta, esa tendencia o esa presión se tiene que ir apoyando en todas las funciones corporales, y esa es la idea de apoyatura que trae Freud, que va recorriendo todo el desarrollo de un sujeto y todas las dimensiones corporales. Por eso van a ver que desde la perspectiva de las diferentes zonas erógenas, Freud va definiendo lo oral, lo anal y lo fálico. Lo fálico es más controvertido, pero después vamos a tratar de desarrollarlo un poco más. Pero son las zonas clásicas que describe Freud y que son resaltadas por Abraham, precisamente, que es el que jerarquizó lo oral, lo anal y lo fálico. Incluso hizo subzonas, como hay orales succionadores, canibalísticos, o anal retentiva y anal expulsiva, primero la expulsiva, después la retentiva, y diferentes dimensiones que le permitieron ubicar casi toda una psicopatología a partir de las fijaciones a esa zona. Yo voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles un cuadro que me parece que es útil para lo que estamos viendo. ¿Lo están viendo? Creo que sí. Vamos a comenzar desde el principio. La primera cuestión a ver... No se ve, me parece. ¿No se ve? No. A ver, vamos a tratar de compartir pantalla. Ahí sí. Bueno, esta es la primera cuestión que yo les plantearía, que es un poco lo que les iba desarrollando, que es el recorrido que va haciendo el tema de la pulsión a lo largo de la obra de Freud. Como en las otras clases, lo importante es ver la base freudiana que tiene el desarrollo de Lacan. Si bien él va recorriendo los mismos caminos, va complejizando y yo diría enriqueciendo enfoques que Freud había hecho. Entonces tenemos una primera teoría pulsional, hay dos teorías pulsionales, esta es la primera, que es una idea de que la sexualidad estaría en una contraposición, o la pulsión como sexual estaría en una contraposición con la autoconservación. Esta es una idea importante porque en algún sentido la función procreativa de la especie va en contra de la supervivencia del individuo. Es como en aquellas especies donde lo que importa es el stock
de genes y cómo se van transmitiendo de una generación a otra, y no tanto la vida de cada individuo. Y en contraposición a esto existen una serie de tendencias para que el individuo no sucumba en esa transmisión genética. Es decir, que habría como una especie de primitivo egoísmo. Les digo primitivo porque después vamos a ver que cuando aparece la teoría del narcisismo se complejiza más, pero es un primitivo egoísmo donde la opción sería reproduzco o me cuido. Este es un dilema de todas las especies y algunas están directamente vinculadas a esto, decididas a sacrificar la posibilidad de transmisión de su capacidad genética, sacrificando la autoconservación. Es decir, que en los actos sexuales, como pasa en algunos insectos, en la mantis religiosa, que Lacan después la toma como modelo para alguna cuestión de la angustia, que quizás después comentemos, pero aún el zángano, una cantidad de especies que para reproducirse se sacrifican. Y esto lo lleva a Freud mismo a decir que de algún modo el plasma germinativo, es decir, la capacidad reproductiva es lo inmortal y es lo que da cierta fantasía de inmortalidad. Y algo tiene que ver esto con la idea de que hay que tener hijos para que ellos puedan continuar lo nuestro, y luego nietos y los hijos de los nietos, etcétera, etcétera, que es como si uno se realizase de un modo inmortal en esa transmisión. Les advierto que es cierto engaño eso, no es que no sea cierto y que no sirva para tener una tarea de transmisión, pero la inmortalidad no se alcanza por esa vía. Ahora, el otro tema que aparece es el deseo como organizador de la tendencia pulsional. Esto es también muy temprano, que haya habido una idea en Freud de que el deseo es la vía de canalización de la pulsión. Es decir, en un primer momento habría una tendencia de búsqueda, después vamos a ver alguna definición de pulsión, que es una tendencia de búsqueda de necesidad, es decir, necesidad de alimentación o necesidad en general, y que esa se ve frustrada. Freud mismo lo trabaja con relación a la satisfacción del alimento. Frente a la ausencia de la madre hay una experiencia de dolor, y para evitar esa experiencia de dolor hay una cosa que él llama experiencia alucinatoria de satisfacción, que es el deseo. Una vez que se armó la alucinación deseante, que es una alucinación, es un momento equiparable a una psicosis, se supone que se está comiendo cuando no se come, pero es el consuelo necesario, transitorio, para calmar eso que se plantea como necesidad o hambre. A partir de que el deseo se constituye, ese recorrido simbólico o presimbólico, pero que ya esboza el simbolismo, que es el deseo, es que cada vez que se presente la tentación de comer o el hambre, la necesidad, va a aparecer ese circuito deseante. Y esa conformación del deseo, según Freud, es la base del origen del psiquismo, es lo que mueve toda producción psíquica y es indestructible. Es decir, que eso que organizamos en un principio como primer motor para que el empuje ciego de la pulsión alcance alguna organización, va a persistir por siempre y es la base de lo que él llama Freud, identidad de pensamiento. Es decir, a partir de ese punto, cuando tenemos algo, un empuje, les digo así algo, un empuje, porque después vamos a ver que es un lío cómo definir eso que define la pulsión, que es cierta perentoriedad, es lo que en alemán se llama Drang, empuje, que sigue por cierto camino buscando alguna realización, y el deseo se ofrece como camino engañoso, yo les diría, pero eficaz al fin, para que nos lleve a alguna parte que después veremos que va a depender mucho de la maduración general
del aparato psíquico para que no quede en un estado alucinatorio psicótico pleno, que se ve en los casos donde, supónganse, en ciertos casos de hospitalismo, de abandono, donde en un estado alucinatorio hay una retracción total y no hay evolución, a pesar de que uno podría decir, pero está ligado a cierto deseo, pero si no se engancha alguna interacción con el mundo, eso no prospera, no queda como posibilidad de realización simbólica. Después están todas estas zonas erógenas que se las mencioné, lo oral, lo anal, Lacan, lo fálico. Lacan agrega dos más, que no se las menciono acá, que son la mirada y la voz, y se pueden agregar otras que se discuten, si el tacto o el olfato. En definitiva, lo que tenemos que pensar es que a partir de la excitación corporal y el fenómeno este de apoyatura, de esa energía del cuerpo que bulle por algo, incluso por algún grado de realización con los reflejos más básicos de lo que Freud llama el yo real primitivo, que es formas directamente, son parecidas a eso que ustedes conocerán del Apgar, que se calcula en el bebé recién nacido, esos reflejos de existencia mínima y toda la funcionalidad corporal autónoma, vegetativa, el ritmo cardíaco, lo respiratorio, todas las funciones metabólicas, todo eso busca algún grado de constitución vincular o social o de realización en el mundo. Y ahí está todo cargado, esta es la hipótesis de Freud, que eso no son funciones autónomas, sino que están utilizadas por esa pulsión que excede todas esas funciones de la necesidad por una sobrecarga. Es decir, si ustedes quieren ubicarse a cómo funcionaría, sería, bueno, el bebé mama, supónganse, y ahí satisface su necesidad. Pero siempre hay otra mamada más o el deseo de seguir mamando mucho más allá de la necesidad. Y ahí es donde se empieza a producir la operatoria deseante o pulsional autónoma de la función, porque ya no responde a una necesidad, ya es un plus que siempre va a aparecer y que nunca va a poder encontrar alguna conciliación plena, a pesar de que hay, por supuesto, cierto grado de placer y satisfacción, no hay una posibilidad de realización total. Esto van a ver que está muy emparentado con el concepto de goce de Lacan, es decir, que hay una tendencia que busca ser satisfecha, el goce como quien se satisface. Ustedes saben que la palabra goce, que es muy importante en el pensamiento de Lacan, viene más de lo jurídico que de lo psicológico, que es la propiedad que uno tiene de apoderamiento de algo, es decir, que yo gozo de determinada propiedad de algo, o gozo de mis facultades, pero el gozo o el goce, que algunos proponen llamarlo gozo y no goce, es quién es el dueño del asunto, quién es el propietario. Nosotros estamos viendo que el propietario no es el sujeto, aunque éste termine de constituirse, sino que este es siempre un sujeto parcial, ligado a la pulsión, sujeto como constitución simbólica del psiquismo, sino que siempre la pulsión va a requerir empujando algún otro grado de satisfacción. Acá les traigo algo que es muy importante en el pensamiento de Freud, que son las fijaciones y los diques. Fijaciones son anclajes que se producen, es decir, donde hubo cierto grado de frustración o de satisfacción, es que se constituyen como puntos de inscripción o marcas. Les digo puntos de inscripción o marcas porque antes de ser inscripción, que sería ya más del orden de la letra y de la simbolización, son lugares donde algo aconteció. Acá hay un parentesco directo con el concepto de trauma, es decir, donde hubo una marca de suceso, de intensidades positivas o negativas, se produce como una especie de antecedente
que va construyendo todo un sistema de antecedentes, como si fuese parecido, es una analogía lo que le voy a dar a la jurisprudencia, de determinados hechos que dan marcas constituidas, y a partir de eso se va construyendo todo lo que se llamaría las represiones, que están basadas en la capacidad primaria, represión primaria, de construcción de estas formas. Él ahí, Freud, invoca lo que él llama los diques. Diques serían casi como predisposiciones naturales, entre comillas. Natural no hay nada, pero pónganle que hay tendencias o hay preformaciones que son incluso condicionadas biológicamente para que se instale el asco, el pudor, la vergüenza. Que es interesante hacer algún grado de comparación psicológica incluso de esto con los animales, que los animales no es que sientan lo mismo que las personas, pudor, asco, vergüenza, pero ustedes van a ver que cualquier mascota, cualquier animal, cuando tiene que hacer ciertas cosas, se esconde, por ejemplo, para hacer caca, se esconde, evita a veces la mirada de los otros, es decir, casi son constituciones que son evitativas de que eso se comparta. No es que sientan vergüenza, la vergüenza ya es un sentimiento más humano, pero tenemos todo ese borde entre lo biológico y lo humano que no lo tenemos que desconocer. Incluso Freud habla de una cosa que produce tantos líos como la sexualidad y como si hay relación sexual o no hay, que son lo que él llama la represión orgánica. Es decir, la tendencia natural, evolutiva, biológica, a que ciertas etapas se abandonen. Eso lo lleva a Freud a decir que el Edipo, del cual ahora hablaremos un poco más, se resuelve sí o sí como se caen los dientes de leche. Es decir, él considera que hay una evolución biológica, que es obviamente por los pediatras muy conocidas y por los que estudian psicología evolutiva, pero el psicoanálisis tiene que hacer sus aportes a esa psicología evolutiva. Primero, no verlo como simplemente pasos marcados por la biología o por fases sucesivas, como si el ser humano fuese una semilla que va teniendo los diferentes estadios que estudiamos, no sé, en la germinación del poroto, sino que son momentos que van promoviendo nuevas irrupciones de problemas, pero que hay que resolverlo ya desde lo psíquico. Es decir, que se van ofreciendo nuevas funciones sobre las cuales se apoya esta famosa pulsión y va teniendo que encontrar sus puntos de apoyatura y se van construyendo estos diques y anclajes. Todo esto tiene una dramática que en Freud arriba hasta lo que él llama el complejo de castración. El complejo de castración, esto es otro gran lío, cada vez que uno menciona Edipo y cuestiones de fálico castrado y todo ese tipo de cuestiones, se arman los mismos líos que con otras grietas, como que hay sexualidad desde el vamos o que no hay relación sexual. En realidad lo que está planteado en el complejo de castración es una construcción evolutiva lógica que es, en definitiva, la posibilidad de construir la noción de hay o no hay. Es decir, el Edipo y la construcción del complejo de castración es si se puede concebir que algo no esté. No quiere decir que no se sufra que no esté, sino que se pueda conceptualizar o subjetivizar, si ustedes quieren, que ese algo que no está, yo puedo concebir que no está. Esta cosa tan simple es la esencia de la evolución del complejo de castración. Lacan lo toma o lo retoma, por ejemplo, cuando estudia en el seminario 4 el armado del complejo de castración, con una serie freudiana, pero que él la revisa, que es la privación, la frustración y la castración propiamente dicha. La frustración es la vivencia frente a lo que no hay. En realidad ahora agregaremos el narcisismo, pero ahí ya está en juego, que es cuando el narcisismo percibe que algo no hay,
entra en crisis. De esto vamos a hablar en un ratito. Esa crisis es vivida como frustración, es el pataleo frente a la ausencia. Este pataleo frente a la ausencia no encuentra consuelo, y ustedes lo verán en los chicos muy chiquititos o en las personas muy narcisistas. O pueden verlo en Trump, que patalea todo el tiempo porque no va a ser elegido presidente. Es decir, no tiene límite ni restricciones. El pataleo es propio del yo y del narcisismo. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero esa etapa de frustración es porque algo no hay, y para salir de esa vivencia catastrófica del no hay que construir una noción del no hay. Esto es el mecanismo del duelo. Algo desapareció, algo no hay, yo tengo que construir, si ustedes quieren, representaciones o significaciones de eso que no está. Esa es la base del Edipo y de la constitución de la diferencia. Es decir, que si la telenovela edípica, le digo telenovela por transformar lo que era la tragedia de Sófocles en lo que es hoy en día cualquier telenovela, es decir, el amado no está, el alguien no está, alguien murió, algo no tengo, algo me falta, se transita hasta que se logra algún grado de solución de eso que de algún modo faltó de entrada. Este pasaje, que es todo el armado del Edipo y del complejo de castración, está muy referido a la actividad sexual concreta, a si alguien tiene o no pene, o si está disfrutando o no, pero yo le diría, tengan la condescendencia de suponer que no se está refiriendo a una cosa concreta, a un hombre o a una mujer, sino que es cualquier sujeto que se constituye tiene que renunciar a algo y construir un valor simbólico de esa renuncia. El valor simbólico de esa renuncia es lo fálico. Es decir, no es el pene para nada, ni es partes del cuerpo, es un valor. Es un valor como si yo les dijese una marca que adquiere significado especial. Yo se los había comentado en una clase anterior que ese valor puede ser la tumba. Es decir, algún monolito que diga ahí hay algo que no hay. Y ese algo adquiere un valor cargado de nostalgia, simbolismo, ideal, figura de referencia, lo que quieran, pero todo eso lo que marca es una ausencia. Y es siempre, en la medida que se lo idealice mucho, un engaño de que eso no hay. Es decir, que si yo, acá ven un poco el esbozo de la dinámica del amor, que si yo supongo que porque me voy caminando hasta Luján para ver a la Virgen, resolví las miserias de la pandemia o de la carencia económica, estoy construyendo un ideal ficcional de que hay alguien o algo, o algún elemento que va a poder hacerme aparecer lo que no tengo. En realidad lo que hay es eso. Lo que pasa es que no olvidemos que eso es un consuelo importante. Recuerden que el deseo es un consuelo importante. No es que se pueda vivir sin ese tipo de consuelos, pero también recuerden que operan de un modo más o menos eficaz si no estamos en presencia de una psicosis, porque si no voy y me robo a la Virgen y ya tengo todo en un acto psicótico. Y me parece que esa posibilidad nos llevaría como a una catástrofe, no a algún grado de consuelo o solución. Todo esto que les estoy diciendo se vincula al problema del narcisismo, que es el paso siguiente que yo les estoy trayendo en este repaso de la pulsión. El narcisismo aparece en el año 14. Él ya había desarrollado, el de Freud, ¿no? 1914, había desarrollado su teoría de la sexualidad, que está en el 1905 en 3 ensayos de teoría sexual, y está
en el libro Los sueños y está en todo el origen del psicoanálisis, pero en el 14 surge, irrumpe el narcisismo, por eso cuando el famoso artículo Introducción del narcisismo, que es el nombre del artículo, es realmente algo que se le metió en la teoría, por supuesto que lo mete él, pero es como, algunos dicen que le salió como un grano en la teoría, y después a partir de la introducción del narcisismo hay que revisar todo a partir de esa irrupción. Pero van a ver que el tema de la pulsión y el narcisismo se lleva particularmente bien o mal, depende de cómo lo miren, porque se vinculan mucho. Narcisismo y pulsión están muy vinculados, y especialmente cuando un poco después del 14, en el 20, él desarrolla la segunda teoría de la pulsión, que es la que trae Eros y Tánatos, una dualidad que ya no es sexualidad versus autoconservación, sino tendencias constitutivas, que las llamaremos eróticas, pero no con el erotismo de la relación sexual, sino como un camino, llamemos, más virtuoso de las tendencias a la vida y a la satisfacción placentera, contrapuesto a Tánatos, que es la tendencia a la destrucción, al agotamiento total de la pulsión. Acá viene una gran controversia, otra de las grandes discusiones y grietas dentro del psicoanálisis, si son dos o es una sola, si hay dos tendencias pulsionales, una constructiva, que llamaríamos eros, y otra destructiva, como separables en algunos desarrollos teóricos como el kleiniano, por ejemplo, a Tánatos, o las tendencias pulsión de muerte. Freud en realidad nunca habló de Tánatos, habló de pulsión de muerte, que son formas que se podrían pensar como, dicen algunos, deflexionables, kleinianos, es decir, que yo me tengo que sacar de encima esa tendencia como si fuese una cosa que me la tengo que sacar para que lo otro, lo vital, no se me desvitalice. Pero es una dualidad como si fuesen dos cosas separadas. En realidad es más bien concebible que la pulsión sea una sola en dos modalidades. Una cuando de algún modo es, llamémosla creativa, que esto es en su articulación con el significante. Esta es mi versión o cierta versión de qué es lo erótico, lo que podríamos llamar eros. La pulsión cuando encuentra un camino en el significante y ayuda a construir el mundo, la vida, la realización del sujeto. Y cuando hay una tendencia de descarga plena, que se agote y que se termine y que no me martirice más, es lo que aparece más como tendencia tanática. Pero es la misma pulsión que tiene dos modalidades, una de cuando todavía tiene su energía, llamémoslo, por llamarlo de alguna manera, y otra es cuando tiende a agotar su energía o a descargarse totalmente. No es sencillo resolver este problema, y sí varía mucho como uno lo piensa, porque si uno pretende purificarse de Tánatos, no, creo yo, no termina de entender cómo funciona la pulsión. Y después viene un último paso dentro de esta línea, que es cuando Freud desarrolla ya la segunda teoría. Como yo les dije en clases anteriores, el psicoanálisis no es estático, va evolucionando y depende del momento, cómo se entiende el funcionamiento psíquico y la evolución de cada uno de los conceptos. Un desarrollo no se contrapone al otro, se resignifican, se reintegran, se vuelven a articular. Y entonces la segunda tópica, la primera era inconsciente, preconsciente y consciente, que es la que en la primera clase vimos como el esquema del libro de los sueños. Y ahora tenemos esta segunda tópica, que es yo, ello, superyo. Ambas tópicas interjuegan con el pensamiento de Lacan,
Si bien algunos criticaron a Lacan diciendo que él solo jerarquizó la primera tópica porque es la organizada como por los significantes y que el inconsciente estructurado como un lenguaje es el que va mejor con el modelo del libro Los Sueños, Lacan toma el yo, el ello, el superyo y lo desarrolla de un modo equiparable y creo que ahí hay un problema de cómo fue siendo leído Lacan, porque Lacan fue llegando de a pedazos y los primeros lacanianos, como serían los primeros freudianos, no son igual que los segundos freudianos y los segundos lacanianos ya no van a adherir al significante de la misma manera que los primeros. De modo que tenemos todo el efecto aluvional que va teniendo el desarrollo del psicoanálisis. Por eso cuando alguien define, no sé, quién es tal o cual psicoanalista, generalmente le adscribe una pertenencia a tal o cual, un freudiano de la primera tópica, un freudiano de la segunda, un lacaniano de la primera, de la segunda, de la tercera. Yo creo que eso, si tenemos suerte, con el tiempo se va a diluir y creo que es un efecto de lo breve que es el desarrollo que tuvo el psicoanálisis en el tiempo, es decir, que no pasaron más que, pongámosle, 150 años a lo mucho, menos de eso, que de algún modo nos fue planteando que las cosas fueron llegando de a pedazos y que no terminan de integrarse y quizás se integren más adelante. Voy a pasar a otro cuadro, que es lo que yo les anticipé del funcionamiento del narcisismo, que yo se los destaco mucho porque es como entrar en toda la temática central de la discusión del estatuto del yo en Lacan. La pulsión y el narcisismo tienen mucho que ver y digamos, todo lo que Lacan propone en sus primeros artículos del estadio del espejo, agresividad en el psicoanálisis, plantea lo que se llama la tópica del imaginario de esta manera, que es que hay un cuerpo fragmentado, como el que les muestro acá, que tiene todos estos puntos que son como puntos de autoerotismo, es decir, que las diferentes excitaciones corporales autoeróticas, esto es un concepto freudiano, pero el autoerotismo es tomado por Lacan, de golpe se integran en lo que Freud llama una nueva acción psíquica, que es un cuerpo unificado. Acá en la mitad les pongo el espejo, que es el que caracteriza la experiencia del espejo. La experiencia del espejo es una idea que Lacan toma a Wallon, que es un investigador muy interesante, donde él observa a chicos y ve que ellos se hierguen como si tuvieran un cuerpo unificado, que lograron la articulación de todos estos puntos, y dicen, ese soy yo. Y esto es lo que se llama la experiencia de júbilo, cuando se ve en el otro lado del espejo. El chico se hiergue como si él fuese capaz de sostenerse. Luego cae porque no se puede sostener, porque aún el cuerpo, acá viene otro modo de pensar el cuerpo en relación a la constitución del narcisismo y del yo. El cuerpo del infans es un cuerpo espástico, es un cuerpo no mielinizado aún del todo, aún no puede sostener la marcha. Yo les marco las bases biológicas, que no hay que abandonarlas, porque si la mielina no está, no se va a parar y no va a construir un yo como este. Es decir, todo deriva de cierto punto de apoyo biológico y con el tiempo va a tener que recurrir a lo biológico para entender una cantidad de cuestiones. Que yo entiendo que como psiquiatras les tiene que interesar mucho porque también conozco grietas de controversia acerca de ciertos cuadros que tienen mucha base biológica. Genética, neurotransmisores, predisposiciones, etcétera, etcétera. Pero bueno,
tenemos un cuerpo espástico que pretende unificarse. Esto se puede entender como propiedades psíquicas que permiten esto, porque lo que Lacan dice es que si a un animal se le presenta un espejo, no se le va a ocurrir verse del otro lado del espejo como ese soy yo. Entonces no va a construir su yo alienado en ese otro lado del espejo, como queriendo verse donde no está. Es decir, que este es el primer paso paranoico de constitución psíquica. Yo creo que soy donde no soy. Creo que soy ese que está ahí en el espejo. Y en realidad ese es un imago, dice Lacan, que es como un creí ser unificado cuando al rato me veo destartalado nuevamente. Por supuesto que por suerte más o menos maduramos físicamente y después el yo no es el único que rige nuestro funcionamiento. Por eso este modo de funcionamiento va a seguir siendo siempre así, pero yo lo voy a tener que sostener con otras dimensiones que no van a ser imaginarias. Todo esto que estamos viendo pertenece al registro de lo imaginario. Ahora, pasamos de un cuerpo fragmentado, que una vivencia de destartalamiento, a una vivencia de unificación y logro. Y esto es gracias a una propiedad humana que yo puedo reconocer en dos semiespacios, que algo que es de determinada forma acá, todo desvencijado, acá lo pongo como unificado, porque son relaciones biunívocas de relación posible entre puntos de este lado y puntos de este otro lado. Se supone que los animales no construyen su yo de esta manera y quizás no tengan estas mismas propiedades de vincular topológicamente formas de determinada disgregación de un lado en formas de integración del otro lado. Para reconocerse ellos, yo creo que tienen muchísimas capacidades para reconocer otras muchísimas cosas que nosotros ni imaginamos o que sí conocemos, y de golpe van a construir reconocimientos, pero siempre van a ser adecuados o tendientes a no mentirse tanto, algo se mentirán, como el humano, que esto que estamos viendo es esencialmente ficcional y es una mentira funcional, si se quiere, de la cual no podemos evadirnos, que son todos los procesos narcisísticos de idealización y de creencia que vamos a ganar, no sé, cualquier cosa. El Roland Garros el otro día, o que vamos a... Hay posibilidades, pero también tengamos en cuenta que a veces aspiramos a demasiado. Ahora, vamos a pasar a este paso siguiente, porque les estoy desarrollando mucho en ese esquema anterior lo que es la pulsión en relación al narcisismo. Ahora entramos ya, y como notarán, ya estamos plenamente en el campo lacaniano, en uno de los segundos registros. En la clase anterior vimos que hay 3 registros. El anterior sería un ejemplo de la dinámica de lo imaginario. Acá entramos en lo simbólico. Es decir, que estamos en el universo del lenguaje, de los símbolos. Cada uno de estas S son significantes que forman una cadena. Están secuenciados de un modo diverso, porque no es que tengan una secuencia necesariamente uniforme, ni siquiera que formen una secuencia definible del todo, sino que tienen el universo significante es un universo infinito, pero en algún lugar de ese universo, que sería como en dónde caigo yo a constituirme, yo tengo que constituirme. Acá ven que en el esquema tomo el primer significante de toda esta cadena como nombre del padre, es decir, como organizador. Sería un primer modo de concebir el nombre del padre como organizador de la cadena, que es como una especie de ordenador pariente de lo fálico que habíamos visto antes. Es decir, que acá tenemos algo que se instaura como un significante que no tiene significado, sino más que
ordenar el resto de los significantes. Yo sé que esto requiere algún grado de abstracción, pero vendría a ser como la figura de investidura de algo. Supónganse, ponemos a alguien de presidente, no voy a decir de dónde, cualquier presidente, y yo lo invisto de ser el ordenador. Ese es el S1, le doy las atribuciones fálicas, lo jerarquizo como nombre del padre, es decir, mi presidente, yo soy perteneciente a mi presidente como fui perteneciente a mi apellido, y a partir de ahí estoy esperando que él organice el resto de la cadena. No es fácil tomarlo sin humor, yo diría esto, porque ven toda la ficción que supone la investidura presidencial. Pero sin embargo, la orden del presidente tiene una eficacia simbólica. Me estaba acordando de un libro que se llamaba La estructura del harén y empieza con un mandato del jeque que dice salgan fulano y mengano, los encargados de la cuestión, a buscar a un niño y quítenle los ojos y tráiganmelo a mí. Es decir, esa es la barbaridad del déspota que da la orden desde una posición de poder que puede determinar eso, que puede decidir sobre la vida de los otros, sobre partes de la vida, bueno, de hecho lo hace. Pero tengan en cuenta que la construcción de ese elemento está en cada uno y está en lo social, y que opera del mismo modo, es decir, el padre, el nombre del padre, padre no el señor de bigotes, papá, etcétera, etcétera, sino el patrón, la figura de referencia, el líder es el ordenador. El ordenador de una cadena donde yo caigo inserto, es decir, supónganse, esto es solo pedagógico, que cada uno de los estos sean hermanitos. Entonces yo caigo en la serie de tales cantidad de hermanos, y en ese lugar yo anido. Entonces me constituyo para ser un sujeto. Este dibujito, un S tachado en diagonal, es el símbolo del sujeto, el matema del sujeto. Es decir, yo paso a ser sujeto cuando me pude meter en esta cadena, y a partir de ahí, ¿qué consigo? ¿Por qué les hago toda esta larga explicación que es fundante del orden simbólico y de la inserción del sujeto en lo simbólico? Porque cuando me meto ahí, conservo mi relación con el objeto A minúscula. ¿Qué es el objeto A minúscula? Es el objeto de la pulsión. Es decir, en definitiva, yo me tengo que constituir simbólicamente para vincularme a la pulsión. Entonces ven de nuevo, la pulsión tuvo que tener su arreglo con el narcisismo. Acá tiene que tener su arreglo con lo simbólico. Y siempre sigue siendo la misma. Este rombo que ven acá, que lo habrán visto muchas veces, que se llama losange, es una relación de ida y vuelta. Es decir, yo me constituyo como sujeto y en ese sentido me separo del objeto A porque entré en lo simbólico, ya no estoy en el plano de la pura pulsión, renuncio, si tengo suerte, a la tendencia pulsional directa, pero no deja de estar esa tendencia. Es decir, la pulsión nunca afloja y siempre va a estar presente, y por suerte va a estar presente porque es lo que da vida a todo esto, en tanto se armoniza, o puede arrasar con todo esto si no se armoniza. Fíjense la analogía de aceptar un orden, supónganse determinado, constitucional en un país o en un lugar. Uso el concepto de psicología de las masas freudiana o más elemental del psicoanálisis. Si las voluntades populares o del conjunto social me acepta y me constituyo en líder, yo puedo sostener un cierto orden, y eso me da la fuerza para sostener el funcionamiento social y el orden. Si el conjunto social me objeta, la pueblada me lleva puesto. Es decir, el modelo social es igual que el modelo de la constitución subjetiva.
tenemos que lograr algún grado de pacto, que después, al principio Lacan usa el concepto de pacto para instalar el nombre del padre, es como los pactos bíblicos de aceptación de una instalación de un orden simbólico, que es muy interesante estudiar los pactos bíblicos porque es un modo de ver claro cómo la pulsión afloja concediéndolo a lo simbólico. Es decir, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y al final medio casi de últimas no lo sacrifica porque algo lo para, hace un pacto que le cuesta la circuncisión a todos los judíos, pero por lo menos pierden una parte y no la vida, y se sostienen dentro de un orden que ellos respetan. Ese es un pacto originario, un tanto primitivo, pero es el modelo de pacto de base. Después Lacan va a dejar de pensar tanto en el pacto, que trae una serie de problemas para pensar más en arreglos, nudos, composiciones más complejas que un pacto que tiene su toque quizás imaginario y moral. Entonces, en este orden simbólico, si yo tengo suerte, me constituyo yo como significante dentro de la cadena. Entonces el sujeto es un significante para otro significante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me inscribí en lo que sea, en el orden social, en la FIP, con mi documento de identidad, en Netflix o en lo que quieran, yo paso a ser un significante dentro del universo de los inscriptos en ese orden. Y ahí asumí las cualidades de ese orden. Se me cayó encima toda la letra chica de lo que he asumido en ese pacto, en ese acuerdo, y a la vez entro a funcionar como un número, un nombre dentro de un sistema, y ahí me tengo que agarrar porque la AFIP me viene encima, me pueden detener, me pueden cortar el Netflix si no lo pago, es decir, todas las consecuencias que eso trae se me vienen encima. Yo me estaba acordando que en el seminario 1, Lacan aún no había jerarquizado del todo esto que estamos viendo, es el primer seminario. Si bien hubo un -1, un -2, pero el 1 es, digamos, el inicial, él usa como emblema un elefante. Está todavía en los dibujitos del seminario si ustedes lo buscan. Y él dice que repartió tarjetitas de elefantes entre los presentes, que debían ser pocos al principio. Pero, ¿qué es lo que le pasó como más importante en la historia al elefante? Dice, ser nominado como elefante. Es decir, el día que se lo pudo llamar elefante, se lo puede censar, cazar, proteger, lo que sea, pero cuando te nominan, entraste en el sistema. Y al entrar en el sistema se ve alterada tu existencia. A lo mejor si no se lo llama, no existe y zafa. Creo que acá tenemos todo un tema con si es preferible estar en blanco o en negro en muchas cosas. Porque el que es nominado, el que es censado, cae en el sistema. Me acuerdo que hay libros escritos sobre cómo el Holocausto se vio antecedido por los censos que hubo en Alemania previa al nazismo, y los hizo IBM esos censos. Hay un libro que se llama IBM y el Holocausto. Se encontraron máquinas computadoras primarias, primitivas, tarjetas perforadas, y con ese censo es que buscaron a los judíos y los localizaron en todas partes. Es decir, primero se los nominó, después se los fue a cazar. Paso a la siguiente. Y acá ya les quiero complicar un poco la cosa, pero no pretendan los que no conocen mucho de este pensamiento entender todo, pero se los traigo más para que vean el entrecruzamiento entre las dos líneas anteriores. Acá tenemos la línea imaginaria, narcisista, yo y otro, A y A', y toda una relación imaginaria, el eje imaginario.
Y acá tienen el eje simbólico, donde está el gran otro, que es ya simbólico, no pequeño a o a prima, sino el gran otro, que no es, esto no es el objeto A, en este esquema no está el objeto A, porque todavía no se había desarrollado. Todos los A que ven aparecer es A y A', que es A y su reflejo en el espejo, ese otro A que soy yo, ese interjuego entre yo y un otro imaginario, y este otro eje es el eje simbólico, donde hay un otro con mayúscula que me incide, y acá está esta S que es, él lo llama es, jugando con el alemán como un ello, pero un ello que es la posibilidad de constitución subjetiva. El sujeto aparece acá en el entrecruzamiento. Sujeto del inconsciente, que yo les había explicado antes, aparece en este entrecruzamiento de estas dos líneas. Esto se llama el esquema L, y es uno de los primeros esquemas que aparecen. Algunos lo llaman esquema Z, porque tiene esta forma que aparece como una Z, pero que tienen que tenerlo en cuenta más por el lado de toda una serie de interacciones previas a que entre a tallar y a jugarse más intensamente lo real, que tiene que ver justamente con la pulsión que hoy nos toca comentar, ¿no? En este punto que ven acá, donde les estoy poniendo la flecha ahora, y donde yo pongo el sujeto del inconsciente, es donde se impactan y se producen lo que se llaman las formaciones del inconsciente. Los síntomas, los lapsus, los sueños, la transferencia que hablamos la vez pasada, y el sujeto no es más que una de las variaciones de las producciones del inconsciente. Ahora, hablemos un poco, voy a sacar esto, hablemos un poco de lo que es la pulsión de muerte, porque ese es un concepto, me parece que es determinante, es como ver en ese rasgo de la pulsión un elemento determinante, pero que en Lacan tiene diferentes momentos teóricos. Ya les digo, en Freud la pulsión se vuelve de muerte, si ustedes quieren, a partir de 1920. Es interesante ver que algunos plantean que hasta el 20 no la terminó de proponer, por lo mismo que la descubre, que es la guerra. Es decir, él descubre los traumas de guerra, descubre una cantidad de experiencias clínicas como los sueños traumáticos o los alguna cuestión del juego de los niños, el juego del carretel del nieto de él, o la tendencia a la repetición de lo traumático, fijación al trauma y repetición. Es decir, empieza a descubrir clínicamente que algo hay que las personas tienden masoquísticamente a producirse cosas que no son del orden del placer. Por eso él llama más allá del principio del placer. Y lo había postergado hasta el 20 porque estaba la guerra y no quería salir con algo tan pesado durante la guerra. Pero yo les diría que a partir de ahí, del 20, se refunda el psicoanálisis. Ahora, ¿qué pasa en Lacan? Yo les propongo introducirse en Lacan, si bien todo el tiempo me remito a Freud porque creo que es la dimensión necesaria para de algún modo no perdernos en una suposición de que Lacan es sin Freud. Lacan, en un primer periodo muy ligado a la teoría del significante, hasta el seminario 11, donde él describe, digamos, el automatón, liga la cuestión de la repetición justamente a la propiedad del sistema simbólico de ser reiterativo. Ahí van a ver en el seminario 11 que incluso liga el inconsciente a la repetición.
Y él habla ahí de automatismo mental y utiliza ideas de Kerler-Embo, etc., pensando que lo repetitivo es una propiedad del significante y que no deja de ser cierto, pero a partir de ahí, y en la medida que va adquiriendo peso el objeto A, lo real, el goce, van a ver que se va a enfatizar más que la repetición, porque la cadena significante es un aparato que tiende a hacer un mismo trabajo siempre, como una máquina que está diseñada para hacer cierta cuestión. Van a ver que él enfatiza más el carácter ligado a lo real, es decir, a lo que no cesa de no inscribirse, al empuje de lo que siempre empuja para que las cosas vuelvan a conflictuarse, porque nunca se ve satisfecho con lo que se logró como acuerdo entre lo simbólico y lo imaginario. Es decir, lo que termina produciendo un efecto repetitivo es la pulsión. Y lo repetitivo, como cualidad, que es un tema aparte, es uno de los conceptos fundamentales. La pulsión es uno de los conceptos fundamentales, el inconsciente es otra, la transferencia es otra, pero la repetición es lo que le da el sesgo de muerte a la pulsión. Porque incluso ya más freudianamente y en parentesco con eso, se dice que la pulsión tiene lo que tiene el instinto, que es el instinto del instinto. ¿Qué es el instinto del instinto? Repetirse. Es decir, si alguna cualidad tiene un instinto, es que tiende a reiterarse. Es decir, es como un cliché, una preformación. En el caso del animal está preformada genéticamente. En el humano está preformado por las fijaciones, los traumas y la configuración subjetiva, que eso tiende a imponerse y repetirse. En el esquema anterior que yo les había mostrado, había una S tachada, un rombo A, que esa es la fórmula del fantasma. El fantasma, la fantasía, es expresiva de la repetición y de algún modo la propuesta del análisis, estaba pensando que la clase próxima sería interesante que tomemos más temas de la clínica y de la tarea analítica. Les estoy dando como bases teóricas, bueno, para que podamos ver luego las entidades clínicas y la tarea analítica, es decir, que la clase que viene va a ser de la práctica analítica. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si hay algún propósito en un análisis o en un tratamiento de algo, y se los digo tan rústicamente como si fuese, un poco así lo plantea el propio Lacan, como si fuese una topadora, es modificar la repetición. A ver si podemos cambiar algo para que no se pueda dar lo mismo, porque la repetición como concepto fundamental no es una reiteración simple, en el sentido de que, bueno, me pasa algo parecido. Si bien no existe la posibilidad de una repetición completa, en algún sentido cuando nosotros observamos las tendencias repetitivas vemos otra vez lo mismo. Chocamos nuevamente con la misma piedra, es otra vez igual. Es como si yo les dijese es esencial y es afín con muchas posiciones filosóficas acerca de que la repetición es una especie de tendencia inexorable, como si fuese la vigencia de la pulsión de muerte en la filosofía, en la historia, en el pensamiento, siempre vamos a parar a un mismo lugar, en la historia de los pueblos, en la historia de las personas, en los conflictos. Es lo mismo de lo mismo, es decir, es una mismidad inmutable. Esa inmutabilidad está dada por el carácter de inmodificable de lo real. Lo inmodificable de lo real es como
de alguna manera algo que yo les diría que es como la piedra de base de lo que tenemos que pensar cuando abordamos el tratamiento de alguien. Hay algo, hay un lecho, que no es el lecho de roca del límite de la castración, que esa es simbólica freudiana. Es el lecho de lo inmanejable, inmutable, de lo real que se configura en la constitución del sujeto. Sin embargo, nosotros queremos que eso a lo mejor conserve esa cualidad repetitiva, pero corrernos un poco, modificar la posición subjetiva, fantasmática, un poco como para que la repetición no sea tan absoluta. Cuanto más absoluta la repetición, más cerca de la muerte estamos. Si podemos variar, introducir un factor de relatividad, sería distinto. Ese factor de relatividad, ya les digo, sería como muy dependiente de un arreglo simbólico imaginario. Es saber si podemos, operando sobre lo simbólico imaginario, ya que lo real va a ser persistente e inmodificable, si podemos lograr otra posición frente a eso real repetitivo. Ahí está la oferta del significante en los tratamientos, el valor de una interpretación, de un señalamiento, dar nuevas oportunidades a ver si algo se puede modificar. A ver, acá hay algunas preguntas, o por lo menos una. ¿Por qué en la actualidad se habla de la clínica de las pulsiones? ¿Cuál es la relación de las pulsiones con los registros de Lacan? Bueno, se habla de la clínica de las pulsiones porque es en la evolución teórica del pensamiento de Lacan, por lo menos a partir de esa autonomización de cada uno de los conceptos fundamentales, la pulsión adquiere un valor determinante. Incluso hay un gráfico famoso, que es el gráfico del deseo, pero que en realidad lo que el grafo del deseo, es un grafo más que un gráfico, plantea, no se los traigo hoy para no complicarle la vida, es en todo caso el recorrido que hace la pulsión para ver cómo se resuelve en algún grado de subjetividad. La pulsión, para resolverse en algún grado de subjetividad, como les expliqué antes, tiene que alcanzar algún grado de subjetividad, constituyéndose un sujeto y de algún modo construyendo ese fantasma, esa fantasía que soporte la pulsión para que haya alguna posibilidad de realización deseante. Es decir, tenemos una cadena casi lógica. La pulsión pura, suelta, es inmanejable. Si no se fantasmatiza lo no fantasmatizado, es lo que no es manejable. Se puede fantasmatizar y ver cómo, operando sobre esa fantasmatización, hay una posibilidad de llevar la pulsión al deseo. Este accionar puro de la pulsión es todo lo que armaría la clínica de lo impulsivo o de la descarga directa. Por ejemplo, la clínica de la adicción. Si ustedes quieren, la pregunta en un acto adictivo, que ya les digo, la vez que viene por ahí vamos a hablar más de clínica, es donde se ve todo lo que estamos viendo, pero disecado de los recursos simbólico-imaginarios. O los recursos simbólico-imaginarios están al servicio de la satisfacción pulsional. Es decir, que el acto adictivo, aunque lo pensemos como neurotransmisores predispuestos a recibir más sustancia, o neuroreceptores que están reclamando el alcohol, o la cocaína, o lo que venga, pero es eso que es tendencia a la pura repetición del acto adictivo, porque en definitiva es lo que busca la adicción, más y más y más, más y más de lo mismo. No es más de otra cosa. Cuando le podemos meter otra cosa, ahí tienen una anticipación de la clase que viene. Si podemos enchufar otra cosa, que será, no sé, para la morfina, la metadona, o algo para el cocainómano, algún tipo de recurso que desvíe
o algún grupo, o algún grado de creencia, o alguna idea mística, o una novia, o un lo que sea, ya no es lo mismo. Ahora hay que poder enchufar esa diferencia. A ver, acá hay otra pregunta. Pueden ir reenviando sus comentarios. Esto es un pedido, si pueden enviar comentarios o preguntas. Pero volviendo a lo que yo les decía de la tendencia repetitiva y que podamos ponerle algún grado de obstáculo. En lo funcional, y no yendo a los grados adictivos, que son donde predomina la pulsión de muerte, cuando supongamos que hay una neurosis que más o menos zafó de la pura tendencia a la pulsión de muerte, o como dice Freud mismo, el super-yo en la melancolía es puro cultivo de pulsión de muerte. Ahí tendríamos que meternos con la segunda tópica y entender que el super-yo es bastante representante de la pulsión, del ello es representante, y busca su descarga plena y darse el gustazo gozoso de matarse, pónganse. ¿Cómo podemos meter ahí algo que signifique de otra manera y que no sea tan directa la posibilidad de la descarga directa? De hecho, y esto lo vemos mucho en la clínica de la tentativa del suicidio, que por ahí en la clínica psiquiátrica es importante. Cualquier desvío de la tentación impulsiva puede atenuar la certeza. Por eso los lugares de asistencia al suicida y la intervención del analista o del psiquiatra o de alguien puede resultar eficaz. Y más de un suicida no se suicida después, especialmente si no era un melancólico vero, sino que fue un momento, porque el momento del suicidio es un momento pasional puro, se ve desprovisto de los recursos simbólicos y hace lo que ya un poco habíamos anticipado cuando hablamos de transferencia, un pasaje al auto. Es decir, que hace una relación plena con lo real. Justamente una definición de pasaje al acto, hablando de pulsión, es cuando el sujeto se identifica con el objeto A, se consustancia con el objeto A. No me cuido más, se va todo al diablo y me lanzo a asimilarme al objeto A. Entonces me lanzo al vacío o me lanzo a hacer cualquier cosa que en definitiva es un tema muy actual, porque nosotros nos pasamos, y esto habría que construirlo clínicamente, viendo actitudes de personas frente a la ruptura de un orden establecido. Por ejemplo, las tentativas de robo que son absolutamente frecuentes y universales. Entonces nos pasamos viendo qué hizo fulano, qué hizo mengano, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Y vemos toda la serie de actitudes que tienen las personas, que lo que tiene el acto delictivo, que sería otra variedad clínica a revisar, es que nos desprovee de los pactos, como se suele decir ahora, ya los chorros no tienen código, no hay pacto, entonces te dicen la bolsa o la vida, que es el dilema que plantea Lacan para la constitución subjetiva, pero el problema es que sabemos que en la bolsa o la vida le das la bolsa y te respetan la vida. Ahora no es así, le das la bolsa y te llevan la vida también. Entonces, roto el pacto, el quehacer del que se ve sujeto a esa experiencia pasa a ser una actuación, salvo que esté muy entrenado, que no es la mayoría de los casos, pasa a ser una respuesta de pasaje al acto. Es decir, que es un momento de emoción violenta, alienación o lo que fuese, donde lo que interesa es descargar. Cuanto más cerca de la descarga directa estemos, más cerca vamos a estar de la pulsión.
Si eso se desarrolla en la fantasía, como en las millones de películas de acción que vemos para intentar descargar la violencia social de la época, algunos dicen que esas películas aumentan la violencia social. Es más bien, probablemente es una especie de sustitución masturbatoria de la intensidad de los hechos que vamos viviendo. Hay ejercicios descomunales de la fantasía para resolver la angustia que produce todo lo que se está viviendo. Y por lo menos en ese tipo de películas, el superhéroe, que no importa cómo, es el que triunfa sobre la pulsión, que la llamamos el mal. Lo curioso de las series de la última época, y ustedes lo notarán, es que el bueno se vuelve malo y nosotros queremos que ese mal triunfe. Con lo cual, al final me parece que es un jolgorio del mal, sea como sea. Ahí Sade tenía razón. Es decir, que el gran estudioso de la pulsión en su dimensión más sofisticada fue Sade. Y por eso Lacan estudia la dinámica del fantasma perverso en relación a Sade y logra pulir el objeto de la perversión, que es interesante porque es el objeto más sofisticado de la pulsión. Lo que pasa es que el perverso, Sade era un fantasioso en ese sentido, parece ser. Era el escritor de ese tipo de cosas, pero la cualidad del perverso en su forma más sofisticada no es la destrucción del objeto, sino que es la sofisticación del trato del objeto. Pero esto nos derivaría más a la filosofía, si bien Lacan escribe Kant con Sade, o nos derivaría más a la clínica de la perversión, pero no la perversión como se usa habitualmente, como perversidad, sino la sofisticación de la expectativa del perverso, de ese objeto específico, sofisticadísimo, en un contexto de espejos, cadenas, ropas de cuero, no sé, disfrácense como quieran, para lograr el máximo del logro de un goce que la gente común nunca alcanza. Es decir, esas fiestas perversas requieren de que el objeto sea conservado, no llevan a la sangre al final, requieren que la Justine de Sade siempre reaparezca nuevamente joven y radiante, la bella eterna, y el hijo de puta siempre haciendo que se angustie o que sufra o que nosotros nos angustiemos. A ver, existe un dicho que matarse siempre hay tiempo, el tiempo sería ese algo que podríamos enchufar. Bueno, el tiempo es un tema interesante ya que lo traen, porque, y es un tema muy trascendente, porque incluso Lacan en alguno de los últimos seminarios especula con la topología y el tiempo como un tema que es una variante dentro de los tres registros estos que estamos viendo, que modifica las cosas. Es decir, nosotros cuando intervenimos, supónganse con una amenaza suicida, que yo lo veía mucho en la clínica de la urgencia, cuando, por ejemplo, más de una vez vi en supervisiones, en residentes, tener que detener un acto suicida, ver cómo hacer para detener un acto suicida. Y era muy difícil saber qué lo puede detener. En general es sostener el hilo del diálogo y tal como esta pregunta plantea, ya es, si ganamos tiempo, ganamos una dimensión que va a operar a favor de lo simbólico. No quiere decir que lo resolvamos del todo, pero ya que alguien escuche o que hable o que postergue supone tiempo de no realización directa. Y esto abre mucho la cuestión del timing. El timing que he entendido como el tiempo de la intervención del psicoanalista, el tiempo
evolutivo de los procesos como un duelo, todo el tema del tiempo me parece que no se abriría un capítulo enorme, pero creo que es muy atinada la pregunta, porque tal como acá parece que es enchufar tiempo, es como meter un factor que en definitiva es el único referente clínico que tenemos para sostener la situación de inminencia. Y acá el analista o el psiquiatra no tiene que ahorrar en cuasi hacer el ridículo por los diálogos a veces para postergar un acto suicida. Vamos a ponerlo en esos términos, un acto suicida o de amenaza, homicida al negociador de los policías para que alguien no mate a alguien, etc. Es incluso hablar de estupideces, es llevar a la cotidianeidad. Preguntarle, bueno, las películas aparecen muy grotescos, especialmente si son de Hollywood, a ver si conseguimos a la abuelita, a la nietita, algún elemento, pero no es por lo conmovedor, sino porque se introduce un factor significante que permite que las cosas se puedan empezar a reordenar desde lo simbólico. Por eso, yo recuerdo siempre un analista que cuando pasaba eso en las sesiones de análisis me decía, sí, nos quedamos hablando del precio de las berenjenas. Es decir, de alguna cosa trivial, ridícula, pero el precio de las berenjenas puede ser lo que haya que usar en un momento determinado. Hablar de una receta de cocina también. En el caso de un suicida no va a ser, pero en ciertos casos de la clínica sí, a veces lo cotidiano tiene esa cualidad. ¿Hay algunas preguntas más? No sé si las ves acá, te las leo. Démela porque yo no las veo, sí. Dale. ¿Cuál es la relación de las pulsiones con los registros de Lacan? Bueno, la relación que tiene la pulsión con los registros es que de algún modo se aproxima a no es sinónimo de lo real, porque lo real, en todo caso, tendríamos que vincularlo más al objeto de la pulsión, porque la pulsión en sí misma opera como un órgano, dice Lacan. Yo por ahí voy a intentar, a ver si pasamos otra vez, voy a intentar compartir pantalla nuevamente para explicarles. Voy a saltear algunos gráficos, quizás este. ¿Se ve este gráfico? ¿Lo están viendo? Sí, Este sí. es un gráfico que es absolutamente rudimentario, pedagógico y no aplicable más que para pensar un tema. Acá vemos el agujero corporal, que puede ser ojos, boca, oído, ano, narinas, meato uretral, vestíbulo vaginal, cualquier agujero del cual la pulsión emerge, hace un recorrido, rodea algo y vuelve. Esto es lo que le da lo que Lacan llama función de órgano a la pulsión. Es como un órgano, como una lengua que sale, y lo que rodea es el objeto A, que estaría en el medio, si se quiere, de este engranaje, y lo que rodea al objeto A sería el deseo. Entiéndanlo como la figura más rudimentaria de lo que puede ser la caracterización de la pulsión. Lo que sí tiene y describe Lacan es que la pulsión sale del borde, siempre hay un borde del cual sale la pulsión, rodea el objeto A y vuelve. El objeto A, por definición, es indefinible, por eso se describe como un lugar de ausencia. El agujero del engranaje sería el objeto A. Si yo alrededor del agujero puedo construir algo dentado, hoy en día cualquier dibujito de este tipo nos hace acordar el coronavirus, pero esto se supongan que es un engranaje, que es el engranaje primordial que constituye el deseo.
yo puedo articularlo con otros engranajes y por vía de la significación fálica accionar en el mundo. Es como si yo les dijese, tengo la fuente, que es esta, tengo en algún sentido lo simbólico que se ofrece a la fuente como camino, es decir, es el momento en lo cual lo real que emerge como drán, como empuje de la fuente, encuentra lo simbólico del deseo y a partir de ahí puede accionar en el mundo. Este camino es importante porque es la posibilidad de que la pulsión accione. Si fracasan estos eslabones, la pulsión va y viene, va y viene, y va y viene, es como si fuese la polea que no encuentra un engranaje dentado que le permita frenarse, entonces repite todo el tiempo lo mismo. Yo para ir redondeando y vinculando, incluso con esta pregunta que me hicieron, voy a referirme a... Freud da una definición de lo que es la pulsión, que es una triple definición. Cuando Freud tiene que hacer triples definiciones de una misma cosa, ya estamos en problema. Porque la definición la plantea como un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, como un trabajo impuesto al psiquismo desde lo somático, y como la representación psíquica de lo somático en lo psíquico. Es decir, como notarán, es un buen ejemplo de borde lo pulsional. Ahora, yo hago una versión o una lectura lacaniana de esta definición y pongo que en el trabajo psíquico impuesto al psiquismo pongo lo real. Vendría a ser como que lo que está empujando como puro empuje sería lo real. Lo que Freud llama la representación psíquica sería lo imaginario. Es decir, sería aquello que yo puedo de la pulsión representarme, ya sería como la construcción fantasmática. Pero es lo imaginario que está ahí en juego. Y en definitiva lo que él define como concepto límite es lo simbólico. Hay una cosa interesante con el tema del concepto límite. No es la pulsión en sí límite, el concepto es límite. Es muy, como diría freudianamente, muy metapsicológico. Metapsicología que va más allá de la psicología. Es la especulación psicoanalítica de lo que es la pulsión. Van a haber otras teorías donde no hay toda esta construcción. Y entonces la energía vital, yo qué sé, se vinculará a Dios, a un determinado espíritu, o a una especie de sustancia producto de la respiración acumulada en el cuerpo, o a lo que fuese, que son empujes que teorizan de otra manera, pero generalmente remiten a un punto imposible, que es anda a conocer a Dios, anda a agarrar esa sustancia, o cómo te vinculas con eso. Generalmente llegamos a lo real como imposible. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más o algún comentario. Algunas preguntas, no sé si... A ver, dale. Si no, quedar para la próxima, te las leo. Sí, dale. Gracias, bueno, por compartir saberes y experiencias un sábado. Quería pedirle, por favor, desarrolle un poquito respecto del tercer registro, lo real. Y sí. Otra más. Te leo: ¿cómo pensar la declinación del nombre del Padre? Tiene un causal epocal y consecuencias. Bueno, sí, se ve que les interesa, como se suele decir, el último Lacan. Nosotros siempre es un lío porque cuando uno presenta algo, se está esperando que sea lo último y uno sale con el proyecto de 1895. Es decir, lo último en psicoanálisis muchas veces es lo del siglo antepasado. Ahora, el último Lacan es justamente el Lacan que enfatiza lo real. ¿Qué es lo real? Lo real es uno de los registros y se define como un poco, ya lo fuimos anticipando otras veces, por lo que no es simbólico y no es imaginario. Ahora,
Lacan tuvo la idea y la construcción y lo que él consideró como su invento, que es a esa nada, que no es ni una cosa ni la otra, dijo que es su objeto A. Es decir, metió en la nada algo, como aquel que en la pregunta decía enchufar el tiempo, yo les dije, enchufó, tuvo el ingenio y la creatividad de enchufar una nada en la nada y llamarlo de determinada manera, que no es una cosa lo real, es una nada. Lo que pasa es que si yo a esa nada la hago operar, empiezo a ver que produce efecto. Esto es, si ustedes lo quieren entender, es como, bueno, ¿qué podemos decir del azar? El azar como concepto científico, como concepto lógico. El azar en realidad es la suerte. Y como dicen los chicos, la suerte es loca. Es decir, si te toca, y si no te toca, no te toca, etcétera, etcétera. Ahora, la suerte no es absolutamente azarosa porque depende de categorías previas. Es decir, no es la misma probabilidad la que tiene una persona, no sé, de adquirir coronavirus y anda paseando por todos lados y busca a los que tosen o se mete en las instituciones donde hay mucho coronavirus. Va subiendo, va variando el azar. El azar va transformándose en una probabilidad mayor. Menos azaroso es de tal o cual manera. Sin embargo, no es reductible a cero el azar. Es decir, que el azar va a conservar la probabilidad de que justo te toque. Si yo esa imposible medición la transformo en el factor determinante, que suele ser así, lo que no era nada importante al final es lo más importante, es decir, esto ténganlo en cuenta en la vida, si se vinculan con alguien, bueno, tenía ese rasgo nada más, de vez en cuando, pero ese de vez en cuando va a transformarse en determinante y va a ser dominante. Siempre el desecho, que bueno, no importa, es un poco, el desecho nuclear, el desecho de cualquier tipo, no importa, es un poquito, lo resolvemos, al final va a ser arrasador. Ese punto del desecho, resto, dice Lacan, de lo real, eso que es incalculable, que no importa y es relativo, y si alguien es así o asá corporalmente, bueno, pero al final lo va a resolver, eso va a ser dominante. Esa dominancia no es que sea absolutamente inmanejable, pero es dominante. Es decir, que si alguien que mide, no se ve a ser grotesco, 1,50 m quiere ser basquetbolista, le voy a decir, es poco probable. Es decir, probá, yo qué sé, a lo mejor sabe saltar muy alto, pero la probabilidad va a ser más baja, muchísimo más baja, quizás nula. Ahora, sí es modificable en cierta escala, pero es dominante en tanto lo pensemos como real. Por eso, al final, él le da un estatuto a ese objeto A, que es uno de los nombres de lo real, otro es el goce, le da el nombre de objeto causa, el objeto A. Causa de deseo. Puede causar. Eso que no... algo que no me impide me puede motivar. Acá hay todo un debate, se me ocurrió, bueno, es complicarles o complicarme, porque me acordé de lo que se suele atribuir a Nietzsche, de que lo que no me mata me fortalece, que es la cuestión que se suele plantear como base de la resiliencia y todas esas teorías. En realidad parece ser que Nietzsche en cierto momento lo que dijo es que lo que no me mata me deja profundamente herido y yo me autoconvenzo que me fortalezco, lo cual variaría un poco el concepto de que cualquier palazo que me pegan me hace más fuerte. En realidad, sí, si zafé, me hago el rollo de que soy fuerte, pero vamos a ver qué pasa con Trump en los próximos días. Pero de todas maneras, aunque le vaya bien, no va a ser porque él es así, les advierto. Va a ser por otras razones, que son las que tendremos que estudiar, que por qué la sociedad busca eso,
Si abunda es que lo estamos buscando. Esos reales que deambulan por ahí. En cuanto a el problema de la declinación del nombre del padre, en Lacan lo que se produce, sí hay una declinación, si se quiere, del nombre del padre ligado a lo simbólico, a la jerarquía del apellido, a la jerarquía de la alcurnia, de la pertenencia simbólica. Lo que pasa es que Lacan hace una pluralización de los nombres del padre. Justamente dice, no es solo lo simbólico y los determinantes simbólicos como nombre del padre lo que nos van a sostener. Cualquiera de los tres registros, imaginario, simbólico o real, son nombres del padre. Y agreguemos algo más, es decir, que yo puedo desde lo imaginario sostenerme. Creo que se los comenté, justamente acaba de salir un artículo mío en una actualidad psicológica donde hablo sobre el beneficio secundario, y el beneficio secundario que se considera imaginario puede sostener a alguien. No necesariamente tiene que tener mala prensa el beneficio secundario. Puede ser que sea el punto de apoyo del soporte imaginario que me saque, por ejemplo, de una adicción, como usábamos un ejemplo hoy. Y lo real también, si no es muy intenso, por lo que fuese, también me puede servir de soporte. Si alguien tiene alguna dimensión no simbólica y no imaginaria de incremento de, supongamos, de su autoestima, por lo que fuese, quizás por razones hasta, yo les diría, biológicas, de su entusiasmo hormonal, puede que eso haga que soporte ciertas situaciones desde ese real. Es decir, la pluralización de los nombres del padre es trascendente y se emparenta con la teoría del síntoma o del síntoma, esa es otra teoría última de Lacan, que me puede sostener a modo de nombre del padre. Es decir, que hay una posibilidad de que yo construya algo que sea como suplencia de una carencia y me sostenga. Bueno, creo que seguiremos la próxima, ¿les parece? ¿Hay alguna otra pregunta que quedó en el aire? No, no, Nada más. estamos bien. Bueno, seguiremos la que viene con la práctica psicoanalítica y las entidades clínicas. Bueno, muchas Bueno, gracias. chao, hasta la próxima. Chao.